Bien, jóvenes, vamos a ver hoy el tema que es referente a la ley de conservación de la materia. ¿Sí? Vamos a conocer un poquito por quién fue propuesta. Permítanme. ¿Y qué nos dice esta ley? Muy bien, bueno, pues aquí les pongo como imagen principal el científico Antonio Van Lavoisier y su lema con el que nos hace referencia a su ley de conservación de la materia. Y esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a conocer un poquito más sobre él. Este señor, un francés, que nació en el año de 1743, ¿sí? Y él estudió abogacía inicialmente, pero desde muy joven mostró interés por la ciencia a la cual él se dedicó. Por ejemplo, por citar algunas cosas que él hizo, ganó un concurso con un ensayo para mejorar la iluminación de los poblados franceses. También sus trabajos lo llevaron a ser director de la Academia de Ciencias Francesas. Él, con el apoyo de su esposa, se interesó mucho en los fenómenos de la combustión y mediante este proceso, precisamente, se dio el descubrimiento de esta ley de conservación de la masa. Les explico un poquito mejor por qué. En un principio él hacía sus experimentos, pues como se acostumbraba anteriormente, en recipientes abiertos. Medía la masa al inicio y después de estos experimentos. Y notaba pues que los materiales al quemarse, como la madera o no sé, otro material que utilizara, al final del experimento pues tenía una menor masa, ¿sí? Pero al calcinar, por ejemplo, los metales, él observaba que se formaba un material sobre estos metales y en ese tiempo se le llamaba a ese material cal. Y este material aumentaba la masa, contrario a lo que pasaba con la madera, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? Él decidió utilizar recipientes cerrados para que, pues para ver si había variación en la masa o no al quemar los materiales. Y en este sistema cerrado, pues no podía ni entrar ni salir nada, ¿verdad? En ese sistema. Entonces, ¿qué observó? Que al momento de hacer la combustión del material, la masa al inicio y al final del experimento no variaba, seguía siendo la misma. Entonces de ahí nace lo que es la ley de conservación de la materia, que quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, por ejemplo, si ustedes queman la madera, al quemar madera van a obtener cenizas, ¿sí? Entonces, esas cenizas, pues es materia. Al fin y al cabo es la misma materia que se está quemando, que está sucediendo en la combustión, solamente que se transformó de madera a ceniza, pero no se perdió. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo aquí rapidito en cuanto a una reacción química. Tenemos metano, que es carbono y 4 átomos de hidrógeno, y tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿sí? En una reacción química, al combinarse, como producto obtenemos dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Para que me entiendan mejor lo que quiere decir la ley de conservación de la materia en una reacción química, por ejemplo. En una reacción química, estos serían nuestros reactivos y estos serían nuestros productos, ¿sí? Al combinar estos reactivos, que inicialmente es un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno, como producto obtenemos
dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Pero si nosotros vemos la cantidad de átomos, sigue siendo la misma que al inicio. Ejemplo, aquí decimos que tenemos un átomo de carbono y acá, aunque lo tenemos como dióxido de carbono, seguimos teniendo un átomo de carbono, ¿sí? Aquí tenemos 2 de oxígeno más 2 de oxígeno de acá, son 4. Y aquí tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces, no se perdió ni tenemos de más. Seguimos teniendo lo mismo, solamente que se transformaron, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver que se cumple esta ley de conservación de la materia, ¿sí? Que solamente los reactivos se mezclaron para generar un producto y que nos formaron nuevos materiales, pero no se perdieron ni se ganaron. Siguen siendo los mismos, la misma cantidad de átomos en la reacción. ¿Sale? Bien, este señor Anthony Lavoisier es considerado el padre de la química por sus grandes aportaciones a la metodología de la investigación y la experimentación, que favorecieron a la construcción del conocimiento químico. Gracias a él, pues se dio un avance muy grande en cuanto al estudio de la química y de los experimentos, porque pues él demostró esta característica de la materia, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque pues en ese tiempo se creía mucho sobre todo en las combustiones, que los materiales, todos los materiales ardían a causa del flogisto. Ustedes, si investigan por ahí, el flogisto es una teoría de que todos los materiales que ardían gracias a esa característica. Y que, por ejemplo, al quemar el material, al ocurrir la combustión, los materiales dejaban de arder cuando se quemaba ese flogisto. Entonces, pesaban menos porque ya habían perdido ese flogisto. Pero, pues este señor al hacer sus experimentos demostró que no existía este flogisto y que más bien se referían al oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no sabían, o sea, a lo mejor algunos de ustedes ya lo habían ahí por ahí investigado en sus clases de química, todas las combustiones ocurren gracias a la presencia de oxígeno. Si no se tiene la presencia de oxígeno en una combustión, pues no se podría llevar a cabo. Un ejemplo, ustedes prendan una vela y tápenla con un vasito. En cuanto se acabe ese oxígeno presente ahí, se va a apagar esa veladora. ¿Sí? Es como un ejercicio así rapidito para que ustedes puedan comprobar que efectivamente el oxígeno es necesario para que ocurra una combustión. Bueno, por mencionar algunas de sus contribuciones de este señor a la química, dice que su mayor contribución es la formulación del principio de conservación de la materia. Sus investigaciones, le llevan a comprobar la existencia del flogisto. También experimenta con elementos como el fósforo y descubre la existencia de un gas al que llama oxígeno. Examinó la naturaleza de la combustión, demostrando que es un proceso en el cual se produce la combinación de una sustancia con oxígeno, que es lo que ya les mencionaba. Investigó también la composición del agua y denominó sus componentes oxígeno e hidrógeno. También reveló el papel del oxígeno en la respiración de los animales y plantas. Y con el químico francés Claude Louis Berthollet y otros, concibió una nomenclatura química o sistema de nombres que sirve de base al sistema moderno. Bien, esto es por mencionar algunas cosas importantes que hizo Anthony van Lavoisier, que es considerado el padre de la química, y les voy a poner un video
en donde les explica un poquito mejor la teoría sobre la ley de conservación de la materia. Vamos a verlo. Con que intentando convertir ese pedazo de plomo en oro, ¿eh? Oye, ¿no es colorante para comida? Queridos de mi móvil, ¿qué es la ley de la conservación de la masa? ¿Y qué pasa si la rompo? Los amo, Rosa María. Gracias. De hecho, no se puede romper la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia. No es ese tipo de ley. En la ciencia, una ley es una generalización acerca de cómo funciona el universo físico. La ley de la conservación de la masa básicamente dice que las sustancias no se crean ni se destruyen, solo se transforman. O en el lenguaje de la química, la masa de los reactivos en una reacción química es siempre igual a la masa de los productos. Me gusta la idea. Vamos a ver algunos de estos conceptos. Primero, la masa es la cantidad de materia que tiene una sustancia. Esta permanece constante, sin importar el lugar donde te encuentres, a diferencia del peso, que cambia dependiendo del valor de la gravedad. Por lo tanto, puedes pesar diferente, digamos, en la Tierra y en la Luna, pero tu masa siempre será la misma. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos al siguiente concepto. Una reacción química es cuando dos o más moléculas interactúan para formar diferentes moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar monóxido de dihidrógeno o agua. En esta reacción, el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos, las sustancias que se encuentran al inicio de la reacción química. Y el agua es el producto, o la sustancia que se encuentra al final de la reacción. La ley de la conservación de la masa dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Bueno, ya sé que parece un poco obvio. Las cosas no pueden solamente desaparecer o aparecer de la nada. Y antes de que la ley se escribiera, la gente la había propuesto siglos atrás. Probablemente la primera persona en proponer la ley de manera científica fue Mikhail Lomonosov en Rusia, alrededor de 1748. Pero su trabajo no fue conocido fuera de Rusia hasta mucho después. En la década de 1780, un científico francés llamado Antoine Lavoisier describió con mayor precisión cómo funciona la ley, así que generalmente se le conoce como el descubridor. Sí, esta ley es muy útil. Si solo conoces una parte de la masa de los químicos en una reacción, puedes usar la ley de la conservación de la materia para deducir el resto. Digamos que tienes 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Sumando las masas de los reactivos, puedes darte cuenta de que la masa del producto es de 36 gramos de agua. También puedes hacer la misma operación al revés. Por ejemplo, el óxido de potasio combinado con agua forma el hidróxido de potasio. Digamos que tienes 18 gramos de agua. ¿Cuánto óxido de potasio necesitas para obtener 112 gramos de hidróxido de potasio? Correcto. Necesitas 94 gramos de óxido de potasio.
Exacto, no utilizaste suficiente colorante. Necesitas 250 gramos de colorante azul para convertir el plomo en oro. Ajá, caíste. Era broma. Bien, espero que a través de este videito les haya quedado un poquito más claro lo que es lo que trata de la ley de la transformación de la materia. Ya vamos a comentar dudas sobre este tema o cositas que me quieran preguntar, pues vamos a tratarlo ya en nuestra transmisión. Muy bien, esto sería todo. Que tengan un bonito día.